En esta oportunidad vamos a desarrollar los 3 elementos básicos que nos ayudan a identificar cuando se está en presencia de un contrato laboral. Para poder identificar un contrato de trabajo, tenemos que buscar 3 elementos, muy sencillos y muy fáciles de identificar. Los hemos visto, los hemos aplicado, pero quizás no nos hemos percatado de su importancia. El primero es la prestación personal del servicio. El segundo es la subordinación. Y el tercero es el salario o la remuneración que recibe el trabajador. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. El primero, la prestación personal del servicio, significa que el trabajo debe ser realizado única y exclusivamente por la persona trabajadora que se ha contratado y no por otra persona. Yo sé que es muy obvio, pero es algo muy básico que hay que manejar. Esto significa que el trabajador no solo ha firmado un contrato, sino que además debe obedecer y debe ejercer la labor que le ha sido encomendada. Esta aceptación supone el goce de los derechos laborales por la prestación del servicio, tras ofrecer su labor, su trabajo, ya sea de manera intelectual o de manera física. Significa que la persona que está bajo una figura de contrato de trabajo no debe prestar labores a un segundo patrono, al menos dentro de la misma jornada laboral, obviamente, y mucho menos trabajar simultáneamente con otro empleador que sea competencia directa del primero que le está contratando. Entonces, de ahí podemos un poquito entender lo que se desea describir como ese principio de la exclusividad del servicio del trabajo hacia su patrón. El segundo elemento es el que se deriva de ese trabajo, que es el de la subordinación, el del salario o remuneración. Muy básico y muy fácil de entender también, es la suma de dinero que recibe una persona trabajadora por parte de la persona empleadora a cambio del trabajo que realiza. En muchos casos, ese elemento se configura en el papel, pues aunque el empleador incurra en mora, es decir, si no paga los salarios o valores como contraprestación al servicio, esto no constituye una razón suficiente para deslegitimar la existencia de un contrato de trabajo. Quizás está un poco técnico, lo explico de manera más sencilla. Si un patrono incurre en atrasos a la hora de pagar su salario al trabajador o en mora, esto no es circunstancia para presumir de que no hay un contrato de trabajo o que ha finalizado el contrato de trabajo. Aun y cuando el patrono se demore en los pagos del salario, que no es lo deseable y no debe suceder nunca, aunque esto ocurra, si se diera el caso, no deja de existir por sí mismo ese contrato laboral. El tercero de los elementos es muy importante, es el de la subordinación. Y esto significa que es esa situación en la cual se encuentra la persona trabajadora en relación con el empleador que recibe los servicios y paga por ellos. O sea, es la continuada ejecución de labores bajo el mando de un superior en el área de trabajo. Algunos de los rasgos que constituyen la subordinación los podemos entender como el cumplimiento de una jornada, de un horario. Hay una falta de autonomía, digamos, para que el trabajador pueda disponer de su vida personal y propia durante el tiempo laboral, obviamente. Está sometido a una jornada y un quehacer dentro de la empresa. Y también, paralelamente, esta subordinación lleva consigo la obligación del patrono de dotar de herramientas, de utensilios laborales a su colaborador. El patrono tiene el poder general de dirección en todo lo relacionado con el trabajo y la empresa.
tomando en cuenta las aptitudes, las fuerzas, el estado y la condición de esa persona trabajadora. Esta subordinación le permite al empleador tener ese poder de mando para poder dar instrucciones, órdenes y circulares en cuanto al modo, el tiempo y el lugar del trabajo, obviamente dentro de los límites de la ley y con base en la buena fe. Bueno, obviamente no se puede abusar de ese poder de subordinación y modificar las condiciones principales del contrato en perjuicio del trabajador. Eso es ilegal y no se puede hacer, como por ejemplo la jornada que fue pactada desde el principio, mucho menos el salario. La subordinación a su vez lleva consigo la posibilidad de que el patrono pueda establecer sanciones disciplinarias contra el empleado en caso de que así lo amerite y en caso obviamente de que esas conductas estén de previo establecidas en el reglamento interior de trabajo que es avalado por el ministerio o alguna conducta que ya venga descrita en el propio Código de Trabajo. Vemos así cómo esos tres elementos son los que nos ayudan en primera etapa a poder identificar cuando estamos en presencia de un contrato de trabajo, independientemente de la denominación del nombre que las partes quieran darle, independientemente también de lo que las partes hayan pactado en el papel. Si las circunstancias ya en el desarrollo, en articulación, en el hecho del trabajo son diferentes, van a prevalecer efectivamente esas condiciones y no lo que se haya pactado en el papel. A esto se llama contrato realidad y es otra explicación en otro audio que con mucho gusto vamos a desarrollar. Por el momento, lo que me interesaría en esta oportunidad es que ustedes logren entender que para poder identificar un contrato de trabajo en primera etapa y poderlo diferenciar más adelante de la figura de contrato de servicios profesionales, que también lo vamos a explicar posteriormente, es el hecho de que siempre que exista subordinación, siempre que exista un salario y siempre que exista una dedicación exclusiva del trabajador hacia la persona que le está remunerando sus servicios, pues estamos en presencia de un contrato de trabajo puro y simple. Más adelante vamos a compartir otras ideas en siguientes audios.